Celebramos hoy nuestra fiesta patronal de San Pedro. Y al celebrar la fiesta patronal, es una oportunidad que todos tenemos para renovar nuestra fe, para ser en la renovación de la fe vivida en el cada día auténticos discípulos de Jesús, oidores ciertamente de su palabra, pero ante todo aquellos que llevan a la práctica la palabra. ¿Por qué? Porque cristiano es aquel que sigue a Jesús y que lo sigue en medio de la historia, en medio de la vida, en medio de lo cotidiano, en medio de lo que vivimos cada día. Nosotros estamos diciendo sí a Jesús. Y esta fiesta patronal de San Pedro Apóstol la tenemos también apareada, digo yo, con el otro gran apóstol, San Pablo. San Pablo, el apasionado por el Señor. San Pablo, el convertido, aquel que de perseguidor de la iglesia, con su conversión pasó a ser anunciador de lo que antes perseguía. Anunciador y apóstol de Jesucristo. Pedro, uno de los 12 llamados. Pedro que en su debilidad sintió miedo. Y cuando tenía que dar la cara por Cristo, lo negó. Lo negó 3 veces. Pero el Señor más tarde, después de haber llorado su pecado, lo confirmó en la fe. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. 3 veces le preguntó, y en la última pregunta ya estaba triste San Pedro, pero 3 veces lo confirmó. Y fíjense cómo la palabra de Dios en este día que estamos celebrando nuestra fiesta patronal aquí en la parroquia de San Pedro, la misma palabra de Dios nos ayuda a que vayamos clarificando nuestra fe y nuestro ser cristiano. 2 preguntas hace Jesús en el Evangelio. Le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto es bien fácil de responder. Y todos empiezan a hablar. Unos dicen que eres Juan Bautista, que ha resucitado, ya lo había matado Herodes. Otros dicen que eres uno de los profetas. Y hablar de lo que no vivimos es bien fácil.
Y es bien fácil, ¿por qué? Porque no hablamos con el corazón, hablamos de oídas, de lo que hemos escuchado que otra gente dice. Y Jesús vuelve a la carga. No se conforma con haber escuchado quién dice la gente que soy yo y aquellas respuestas dichas rápidamente. Entonces vuelve a la carga el Señor. ¿Y cuál es la pregunta fundamental, específica que hace? ¿Cuál es la pregunta? Para ustedes. Está hablando el Señor al corazón. La palabra de Dios es siempre una palabra actual. A nosotros el Señor aquí, hoy, nos está hablando en nuestra parroquia, en la fiesta patronal. Y ahora que estamos reunidos aquí en nuestra iglesia de la Majada, el Señor nos vuelve a hacer la misma pregunta. Para ustedes, ¿quién soy yo? Se trata de responder lo que la gente dice, o se trata de responder algo más propio. Si yo le pregunto a Pepe, ¿quién es Jesús para vos? Pepe va a dar la respuesta que daría su esposa. No. Beatriz, ¿quién es Jesús para vos? Ella va a hablar de la respuesta que una de sus hermanas puede dar. Si el Señor me pregunta a mí, Edwin, ¿quién soy yo? ¿Voy a dar yo la respuesta de mi hermano Roberto? No. Tengo que dar la respuesta desde lo más hondo, desde lo más sincero de mi corazón. Y por eso al Señor no le bastó el saber lo que la gente piensa sobre Él. El Señor quería desengañarse y quería saber con precisión para aquellos más cercanos a Él, como eran los apóstoles, para ellos, ¿quién era Él? Y esta respuesta solamente se puede dar desde la fe. Entonces les pregunto a ustedes, las respuestas fueron rápidas, fueron al chilazo. Callados todos, ¿verdad? Hasta que Pedro interrumpe el silencio. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, bienaventurado tú, bienaventurado, porque esto no te lo ha revelado, no te lo han contado los hombres, sino que es algo que viene madurado en la cercanía del Señor, oyendo su palabra continuamente y sobre todo interiorizando la palabra. Porque la palabra no solo se escucha, la palabra se adentra en el corazón y ahí uno va meditando la palabra. ¿Para qué? Para seguir a Jesús.
Porque el cristiano es aquel que sigue a Jesús, y repito, que lo sigue en medio de la historia, que lo sigue en medio de la familia, que lo sigue en medio del trabajo, que lo sigue en todas las circunstancias que la persona que se considera cristiana vive. Y Pedro respondió desde la situación que estaba viviendo como discípulo y como apóstol de Jesús. Y miren la respuesta que le da Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada sobre el apóstol Pedro. La iglesia está edificada sobre Jesucristo. Pero puso a Pedro como el primero entre los apóstoles, como aquel que iba a mantener la unidad en la iglesia. Acaba de morir el Papa Francisco, a quien recordamos con tanto cariño. Pero ahora que ya no está el Papa Francisco, ¿quién está? El Papa León XIV, que sigue la misma obra de sus antecesores, Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Pío XII, hasta que siguiendo en cadenita, llegamos hasta quién llegamos, hasta Pedro, el apóstol. Entonces el Papa es aquel que mantiene la unidad en la iglesia, la unidad en medio de la diversidad, porque la iglesia es una comunidad donde hay distintos dones, donde hay distintos carismas. Los dedos de la mano son iguales, son bien distintos y todos sirven. Entonces, en la iglesia, a pesar de que somos diversos, se mantiene la unidad en el Espíritu. Y el Señor ha colocado al apóstol Pedro. Entonces, no es tanto el ministerio de León XIV, es el ministerio del apóstol Pedro, que hoy sigue en la iglesia, en la figura de ¿quién? En la figura de León XIV. Pero lo importante es que nosotros, desde nuestra propia realidad personal que cada uno de nosotros tiene, que nosotros desde nuestra comunidad parroquial de San Pedro Zacapa sigamos como comunidad y como iglesia la obra de Jesucristo, que sigue salvando y que nos usa a nosotros como testigos en medio de la sociedad para que anunciemos con nuestro ejemplo la palabra viva del Señor. Que esta fiesta de San Pedro Apóstol, patrono de nuestra comunidad, y también la fiesta del apóstol Pablo, nos lleve a nosotros, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, y en medio de la vida demos testimonio
del Señor Jesús.